Aquí comienza la revisión de la última agenda económica PM de esta semana, que parte con una excelente noticia. La UEF no va a subir de acá a los próximos 30 días. ¿Esto por qué? Debido a que el IPC sorprendió con 0%. Tuvo nula variación durante octubre. De hecho, la inflación anual ya está llegando al objetivo del Banco Central, lo que abre la puerta para que el ente emisor, prácticamente de forma definitiva, baje la tasa de interés en diciembre, tal como lo explica la nota de Pilar Gutiérrez. Una buena noticia para la economía chilena. El IPC de octubre fue de 0% y sorprendió al mercado, que esperaba un dato más cercano al 0,3%. Con esto, la inflación acumula un alza de 3,4% en lo que va del año. Hemos tenido buenas noticias esta mañana con un 0% de inflación para el mes de octubre. Esto significa que el acumulado de inflación en 12 meses pasó de un 4,4% en septiembre a un 3,4% en octubre, una caída de un punto porcentual. Y esto se suma a otras dos buenas noticias que tuvimos las últimas semanas: el aumento del crecimiento 3,2% del último IMASEC y también una caída en el desempleo. El dato a 12 meses es el más bajo desde abril de 2021, cuando fue 3,3%. Al 10º mes de este año, el IPC anual fue 3,4%. Los expertos destacaron las cifras, aunque advierten que es posible que esa desaceleración no continúe en los próximos meses. Pese a que el aumento de precios sea moderado, de un mes a otro sí va a haber un aumento en términos anuales, porque finalmente lo que está generando que la inflación en términos anuales se haya desacelerado en este mes particular es un efecto de base de comparación. En octubre del año 2024 hubo un alza relevante de las tarifas eléctricas, que hace que el nivel de precios con el que nos estamos comparando en términos anuales sea mucho más elevado. No está relacionado directamente con que los precios en general se estén desacelerando. Además, el IPC sin volátiles disminuyó 0,1%, dando cuenta de una moderación en las presiones inflacionarias. Entre los productos que subieron de precio en octubre destaca la carne de vacuno, gastos comunes y vinos, mientras que el pan y los equipos de telefonía móvil disminuyeron. El vestuario, que bajaron más de precio de lo anticipado, y eso podría estar influenciado por el Cyber Day del mes. Se ve una baja y se ve un retroceso en la inflación de servicios. Estaba promediando en el año hasta el mes de septiembre, ¿cierto?, un 12%, y en octubre la inflación de servicios se cayó a 7,5%. El IPC de octubre, por debajo de lo esperado, le quita presión al Banco Central para permitir un eventual recorte en la tasa de interés en diciembre. Según la última encuesta de expectativas económicas del ente emisor, el mercado espera que el último mes del año baje de 4,75% a 4,5%. La inflación más relevante para el ente rector es la que llamamos la inflación sin volátiles, que refleja de mejor forma lo que son las verdaderas presiones inflacionarias que hay en la economía. También retrocede bastante, es decir, vemos una concomitancia de factores que apuntan a que el Banco Central va a poder suspender su pausa monetaria y retomar sus rebajas en la TPM. Considerando que la inflación sin volátiles va a estar bajo lo que está estimando el Banco Central y que las expectativas de inflación en general hacia adelante están ancladas en 3%, es que estimamos que probablemente el Banco Central va a implementar un nuevo recorte en su reunión de diciembre, llevando su tasa a 4,5%. Con la nula variación en el índice de precios de octubre, la unidad de fomento no presentará variaciones durante el próximo mes. Rápidamente revisamos qué fue lo más importante que dio el mercado luego de conocerse el IPC de 0% en octubre. Partimos con el comentario de Coopeuch, lo vemos desplegarse en pantalla. El IPC constituye una sorpresa significativa, en eso nosotros también estamos de acuerdo. El IPC, de hecho, sin volátiles, tiene el mejor registro para un mes de octubre, es decir, el IPC más estructural. Por eso, de no mediar una sorpresa en noviembre, el Banco Central bajaría en 25 puntos base la tasa de interés en diciembre. De hecho, ellos creen que en el IPC de este mes habría un alza de apenas 0,2%. Vamos al comentario de Scotiabank y su equipo económico liderado por Jorge Zelaibe. También creen que la sorpresa es evidente tanto para el mercado como para el Banco Central y ellos creen que sube la probabilidad de un recorte de tasa en diciembre, aunque no creen que necesariamente lo que sucedió en octubre marquen una tendencia. Y ellos creen entonces que hay solamente un 50% de probabilidad de que el Banco Central baje la tasa en su última reunión de diciembre. ¿Qué opinaron en Fintual
Ellos siguen muy de cerca las tasas de interés porque son una parte importante de cómo se también componen los precios de los activos en los cuales invierten. Ellos creen que con esta sorpresa, siempre y cuando no vean una sorpresa de la misma magnitud, pero al revés, es decir, de alza en noviembre, ellos creen que un recorte de tasas se vuelve el escenario más probable, es decir, que el Banco Central baje la tasa a 4,50% y cierre con ese nivel el año 2025. Cambiamos de tema en agenda económica porque, como sabemos, la próxima semana hay elecciones presidenciales y parlamentarias. Y uno, en verdad, se pregunta qué va a pasar con el comercio, porque está cambiando prácticamente siempre dependiendo de la elección. Bueno, les cuento que nuevamente va a ser obligatorio. Es decir, por ejemplo, los supermercados pueden abrir siempre y cuando no estén dentro de un mall. Los detalles los tiene en el siguiente despacho Macarena Román. Claro, porque a medida que se acercan las elecciones también la información respecto a cómo va a funcionar el comercio. Ya se estableció que será un feriado obligatorio electoral que tiene ciertas características, como cuáles, por ejemplo, que no van a poder funcionar los malls, los strip centers o los lugares que tienen o que están bajo una sola razón social. Eso significa que supermercados que están por sí solos, eso que usted debe tener cerca de su vivienda, sí podrán abrir. Los restaurantes o los locales atendidos por sus propios jefes también podrán ejercer sus compromisos de forma regular. Sin embargo, los trabajadores que tengan que cumplir sus labores durante esa jornada de 16 de noviembre tienen el derecho y el deber también de ir a ejercer su voto y 3 horas para justamente desplazarse a realizar aquello. Quienes incumplan se arriesgan a multas que vamos a pasar a detallar más adelante. Por lo pronto vamos a escuchar al ministro del Trabajo y también al CERVEL respecto a este marco regulatorio y que también pretende y tiene como objetivo, por supuesto, que los más de 15 millones de personas que componen el padrón electoral puedan ir a ejercer su derecho a voto el próximo 16 de noviembre en la primera vuelta presidencial. El llamado es que los empleadores puedan organizar a todos sus trabajadores para efectos de garantizar el derecho de sufragio para ese día. En el caso de los malls o centros comerciales bajo una misma administración, estos trabajadores tienen la obligatoriedad de ir a votar. Ellos tienen el feriado obligatorio, en este caso, que les concede la ley. Por lo tanto, para este tipo de trabajadores, sí o sí tiene que garantizarse este espacio. De no otorgarse, quedan sujetos los empleadores a una sanción. Le decíamos, ¿cierto?, que también íbamos a detallar a qué se arriesgan quienes son dueños y dueñas de este tipo de locales e incumplan la ley. Van las multas entre las 3 UTM hasta las 60 UTM, dependiendo de qué tan grande sea el negocio, ¿cierto?, micro, mediana o ya una empresa de grandes proporciones. Es decir, las multas van entre 208.000 pesos hasta más de 4 millones de pesos. Por eso el llamado es a cumplir, por supuesto, esta ley, no solamente porque se arriesgan a multas, sino que también porque es el derecho de los trabajadores ir a poder ejercer el voto del próximo 16 de noviembre. Solo para terminar y también para ejemplificar, durante las últimas elecciones de este año, el 29 de junio, en las primarias presidenciales, se fiscalizaron más de 80 recintos comerciales y se cursaron más de 40 multas. De hecho, precisa la Dirección del Trabajo que hubo más de 118 millones de pesos que fueron recaudados a raíz de estas infracciones que se cursaron por el incumplimiento a la ley. Y si usted es, ojalá no lo sea, ¿cierto?, pero si llega a ser víctima de una infracción a la ley, no los dejan ir a votar, no le dan el tiempo necesario para ejercer su derecho a voto, puede llamar justamente al número habilitado para denunciar este tipo de prácticas. Hablamos del 600-450-4000. En ese número telefónico puede denunciar entonces cualquier falta que estime conveniente respecto a ese día, que ya lo decíamos, es un feriado obligatorio electoral que tiene características distintas a un feriado obligatorio en sí, como conocemos, que son irrenunciables. Es distinto, van a haber algunos negocios abiertos, pero por eso el llamado siempre será a informarse.
Hacemos la pausa en Agenda Económica. Al regreso les mostramos un adelanto muy entretenido de la agenda motor de este viernes y también seguimos analizando el futuro de Argentina luego del éxito legislativo de Javier Milei. Ya volvamos. Durante toda esta semana, Pilar Gutiérrez estuvo en Buenos Aires porque sigue sorprendiendo lo que sucedió hace algunos días, el triunfo legislativo de Javier Milei, que le da respaldo ciudadano y político para seguir implementando sus medidas. Por eso, ¿cuáles son las nuevas prioridades del gobierno argentino? Eso es precisamente lo que nos cuenta la siguiente entrevista Pilar Gutiérrez. Estos días en Buenos Aires no solo hablamos con los expertos de la contingencia política y los resultados de la elección legislativa en Argentina, sino que también aprovechamos de conversar con economistas sobre el análisis y la evaluación que hacen de lo que han sido estos 2 años de gobierno de Javier Milei y también los principales desafíos que quedan pendientes hacia adelante. Ya sabemos que desde el gobierno han hablado de prioridades como la reforma laboral y también la reforma tributaria, pero también hay expertos que hablan de cuáles son los objetivos que quedan pendientes todavía a más corto plazo, como por ejemplo retomar la capacidad de crédito en la Argentina. Veamos parte de lo que conversamos con Marina Dal Poyeto, que es economista y directora ejecutiva de la consultora EcoGo. Muchas gracias por conversar con CNN Chile. No, un gusto. Contanos un poco entonces cuál es la mirada y cómo interpretás vos este resultado de la elección legislativa. ¿Fue un apoyo a las medidas económicas que está teniendo Milei? ¿Es más bien un voto castigo al peronismo? ¿Cómo lo interpretás? Sí, era una elección de nuevo binaria, como las últimas elecciones en Argentina, y el mercado de un lado o del otro. De un lado festeja, del otro lado era una depresión. Y es una elección que viene después de lo que fue la elección en la provincia de Buenos Aires, donde el peronismo había ganado la provincia con casi 14 puntos de diferencia. En ese momento el mercado se derrumbó y lo que hubo fueron, creo que, 2 cosas. Uno fue un esquema económico que mantuvo el dólar a rajatabla en el techo de la banda, primero anticipando la liquidación de exportaciones y después con la ayuda del gobierno americano, que básicamente le permitió sostener el dólar y sostener la inflación, y un mensaje muy claro del gobierno americano que dijo que la ayuda era a Milei y no a la Argentina. Creo que la combinación del susto de la elección anterior frente al temor a que una nueva derrota electoral iba a generar una crisis económica hizo que mucha gente saliera a votar y votar a favor de Milei, dando vuelta a la elección y dando vuelta incluso a la elección en la provincia de Buenos Aires. ¿Cómo evaluarías la gestión económica en lo que va de gobierno? Yo creo que el programa arrancó mucho más pragmático de lo que era el discurso de campaña. Milei llegó con una consigna muy clara, que era dolarizar, y el ajuste lo iba a pagar la casta. No había forma de sacar los controles de capitales, y haber hecho el shock con controles de capitales les permitió una recomposición muy agresiva de los precios de los activos financieros, sobre todo de la deuda, que le redujo el riesgo país y le permitió acercarse a colocar, pero nunca llegó a colocar deuda en el mercado, o sea, para refinanciar los vencimientos, no para cubrir bache fiscal. Y eso creo que empiojó el programa. Mi lectura es que si el Banco Central hubiera acumulado más reservas y eso requería un proceso de desinflación probablemente más lento, pero más sostenible en el tiempo, probablemente el escenario hubiera sido distinto. Acá tuviste que ir a conseguir cajas que te permitieran seguir de largo. La primera fue el blanqueo, la segunda fue el acuerdo con el fondo, la tercera fue Bessent. Sin Bessent no hubiera llegado. Bueno, jugaron hasta el final, a todo o nada, y la pelota cayó del lado correcto. Marina Dal Poyeto, economista y directora ejecutiva de EcoGo, muchas gracias por conversar con CNN Chile. Muchas gracias por la invitación. Sobre estos desafíos hacia adelante y también la evaluación que hacen de la gestión, conversamos también con la Fundación Libertad y Progreso. Muchas gracias por conversar con CNN Chile. Un gusto para mí, ¿Cómo interpretás el resultado de esta elección? ¿Fue más un voto castigo al peronismo o fue un apoyo más bien a las medidas que está implementando Javier Milei hasta ahora? Mira, yo creo que en estos momentos podemos dividir el electorado en tres tercios. Un tercio sigue votando por volver a implementar las políticas que en el pasado nos llevaron a décadas, muchas, 8 y más también, de empobrecimiento y de ir en crisis
Y después hay un tercio que ya, ese es muy importante, entendió que las ideas de la libertad son las que han llevado a los países desarrollados a ser lo que son, ¿no? O sea que para allá tenemos que ir, que antes no existía casi ese tercio. Y hay un tercio que, bueno, dice, la verdad que los otros fracasaron, ¿no? Estos son nuevos, proponen algo distinto, probemos, a ver, démosle la oportunidad, ¿no? Yo creo que, bueno, ese tercio cada vez se va a ir convenciendo más hacia futuro que estas políticas funcionan en la medida que logremos seguir encaminando a la Argentina a ser nada menos que un país normal, todo lo que pretendemos. ¿Cuáles son, dirías, los principales logros que logró el gobierno de Javier Milei en lo que va de estos casi 2 años ya? Mirá, una cosa muy importante acá a los argentinos, y no lo creímos, nos mintieron durante todas esas décadas que mencioné, que un Estado podía gastar de más permanentemente y no pasaba nada, ¿no? Entonces vos decías, bueno, pero discúlpame, pero si yo en mi casa o en mi negocio gasto de más, perseverantemente quiebro, ¿no? Pues los estados también quiebran. La única diferencia es que las consecuencias de una quiebra del Estado la pagan los ciudadanos, con una tremenda crisis, sufriéndola, y eso es lo que nos ha pasado tantas veces en la historia de la Argentina. A partir del inicio de esta gestión, el gobierno siempre gastó, incluyendo el pago de los intereses, que vencían, siempre gastó por debajo de sus ingresos. Lo cual claramente es un cambio sideral con respecto a la historia que hemos vivido. Y de hecho, como estamos pagando los intereses de la deuda y sobra un poquitito como para comprar bonos que, como nadie los quiere, son re baratos, estamos bajando la deuda en este momento, cuando antes siempre subía. O sea, claramente ahí tenés un cambio que es muy relevante que está haciendo la Argentina para empezar a tener la confianza de argentinos y extranjeros en que no vamos a caer en una nueva cesación de pagos. Ya tuvimos 9 en el pasado, o sea que tenemos un prontuario de estafador serial, básicamente. Y lo otro, que es muy importante, nos decían que el Banco Central, para financiar al gobierno, estos excesos de gasto, podía emitir todo lo que quisiera y no pasaba nada, ¿no? Y resulta que lo que tuvimos es 3 hiperinflaciones, un montón de crisis cambiarias y monetarias, altísima inflación siempre. Bueno, este gobierno asumió y dijo, el Banco Central a partir de ahora se va a dedicar a buscar tener una moneda sana para los argentinos y no financia más al Estado. Y es cierto que recibió un Banco Central quebrado, con lo cual nos falta un pedazo que todavía para hacer, para llegar a ese objetivo de ser un país normal, con un dígito de inflación, que es terminar de recuperar la solvencia del Banco Central. Y a partir de ahí vamos a ser un país normal que tendrá un dígito de inflación al año. Aldo Abraham, director ejecutivo de la Fundación Libertad y Progreso, muchas gracias por conversar con CNN Chile. Gracias a ustedes por darme esta oportunidad. Son los principales desafíos que quedan entonces para la opinión de los expertos en estos 2 años de administración pendientes de Javier Milei. Habrá que ver entonces cómo se configuran los acuerdos en el Congreso para ver si logran salir adelante, por ejemplo, las reformas estructurales, sobre todo la laboral y la impositiva. Desde Buenos Aires, Pilar Gutiérrez para CNN Chile. Cambiamos de tema y hablamos de autos. Ustedes saben que a las 11 de la noche es el estreno de Agenda Motor. Habrá test driving, nuevos lanzamientos y también les mostraremos Experiencia E, esta feria ya tradicional de la electromovilidad que comenzó ayer jueves y dura hasta el domingo. ¿Cuáles son las atracciones, las novedades y también los autos nuevos que veremos siempre apuntando a la electromovilidad? Es lo que nos cuenta Benjamín Chávez. Velocidad y electricidad se combinan en Experiencia E, la feria más relevante de electromovilidad, innovación y energías sostenibles de Latinoamérica. El encuentro, que cuenta con la presencia de más de 100 marcas, tiene el apoyo de SQM Litio y BHP Spence, claves en la matriz energética, además del liderazgo de Liceo Salazar. Mira, estamos en Espacio Riesgo, Experiencia E en su 4ª versión, desde el jueves 6 hasta el domingo 9 de noviembre. Como su nombre lo dice, Experiencia es que la gente puede venir y manejar un vehículo eléctrico. Puede manejar, bueno, desde niños, karting eléctrico, electromovilidad, movilidad liviana, pero también puede manejar
autos de Tesla, Ridara, BMW, Mini. Así que lo que queremos es que la gente conozca lo que es la electromovilidad experimentándola. Y estamos estos 4 días, hay exhibición de distintos de la gente de la infraestructura de carga, en fin. Así que estamos muy contentos ya en esta 4ª edición de la electromovilidad, que es vital para Chile, por la descontaminación, por los minerales como el cobre, el litio, que son vitales para la electromovilidad. Un gran número de marcas escogieron esta 4ª edición para presentar sus modelos totalmente eléctricos e híbridos enchufables. Tesla, pionera en el sector, exhibe su éxito mundial, la SUV Model E junto a su sedán Model 3, aunque las miradas se las robó su Cybertruck, pickup de diseño futurista con 850 caballos de fuerza y que puede acelerar de 0 a 100 en 2,6 segundos. Una solución sustentable para el trabajo más pesado, que no abandona la comodidad, es la que presenta Ridara. Diseñada desde sus cimientos para ser una opción 100% eléctrica para tareas de alta exigencia, esta camioneta de alta gama se suma al segmento pickup. Geely refuerza su presencia con EX5, su primer vehículo completamente eléctrico. Construido sobre la base de una avanzada arquitectura inteligente, este modelo incorpora 13 sistemas de asistencia a la conducción y un alto nivel de confort a bordo. La marca proyecta, además, la llegada de un SUV más compacto para 2026, el EX2. Geely EX5 es nuestro primer modelo eléctrico, es un modelo que tiene una batería cercana a 60 kilowatts, una autonomía de más o menos 495 kilómetros, mucho equipamiento, es un modelo que tiene muchos elementos de seguridad, muchas ayudas a la conducción, muchos elementos de confort también y un sistema de audio, Flyme Audio System de 16 parlantes, por ejemplo, y un subwoofer de 1000 watts incorporado. El fabricante chino MG Motor acapara la atención con el Cyberster, primer descapotable totalmente eléctrico del mercado que alcanza hasta 500 caballos de fuerza. Además, dice presente su ya conocido MG4 y su reciente ZS. Dos productos que son la que un poco venimos a destapar, que vendrían ya en próximo año, que sería el S5, que es un SUV mediano 100% eléctrico, y la HS, que es una SUV grande, que tiene la particularidad de ser híbrida, lo mismo que les comentaba, híbrida no enchufable, que también puede desarrollar hasta 1000-1100 kilómetros de autonomía. Esas dos últimas son un poco la novedad que vendría ya para el próximo año. Lynk & Co, marca automotriz chino-sueca, muestra su modelo 08, híbrido no enchufable que ofrece hasta 200 kilómetros de autonomía 100% eléctrico, con la posibilidad de ampliarse hasta los 1100 gracias a su motor de combustión, el que se lanzará oficialmente el 26 de noviembre. La gran innovación que trae este modelo es que viene con un motor 1.5 turbo más 2 motores 100% eléctricos, ¿ya? Que hacen que tenga tanto la potencia como la autonomía. Pero a nivel de ingeniería, este auto se fabricó o se pensó primero como un eléctrico, que es la gracia que tiene es que vienen las baterías planas, ¿ya? Igual que un eléctrico, y después se le puso, por así decirlo, el motor a combustión. Este auto acaba de ganar las 5 estrellas de Euro NCAP, ¿ya? Porque se acaba de lanzar también este año en Europa y también cuenta con todo lo que es un chasis blindado. ¿A qué me refiero con esto? Trae varios beneficios. Por un lado, a nivel de lo que son las baterías, unas protecciones exclusivas también para todo lo que es agua, choques, etc. Eso está súper bien pensado y obviamente es uno de los autos que corta la electricidad de las baterías cuando, por ejemplo, hay un choque, más rápido del mercado, en milésimas de segundo. Hasta el 9 de noviembre se extenderá esta exhibición de la innovación sustentable y electromovilidad. Recuerden, Agenda Motor estreno este viernes a las 11 de la noche. Yo me despido y nos vemos el lunes acá en Agenda Económica. Sigan con nosotros en CNN Chile.